Bienvenidos, estamos en Espacio Público. Hemos dicho y seguiremos planteándolo como principio y como valor. Con ser honestos basta, con ser honestos se inicia. Y la idea de este programa, de este proyecto, es precisamente encontrarnos con una realidad multicultural, la realidad de los pueblos indígenas en Guatemala. Espacio Público, soy Álvaro Pop y para mí en esta oportunidad es un verdadero gusto compartir y tener una conversación con la licenciada Catalina Soberanis. Ella es directora del INSEP. Cuéntenos, licenciada, primero bienvenida, cuéntenos qué es el INSEP. El Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, que es el significado de estas siglas, es una institución que tiene ya 42 años de existencia. Dentro de nuestras funciones está la investigación política, la formación política y la generación de debate y opinión pública sobre temas relacionados con la democracia. Funcionamos en todo el Istmo Centroamericano y desarrollamos actividades de esta naturaleza en todos estos países. Usted ha tenido un recorrido realmente valioso para nuestro país, la primera mujer y única presidenta del Congreso de la República. Hoy, a la vuelta de esos años, ¿cómo ve esa experiencia? ¿Qué lecciones siendo presidenta del Congreso, del primer Congreso Democrático de Guatemala? Pues realmente es una experiencia muy enriquecedora. Yo creo que toda persona que desee participar en política debería proponerse llegar al Congreso de la República porque es el máximo foro de debate, de generación de opinión política, de auditoría y fiscalización de las políticas públicas y de emisión de las normas que regulan la convivencia de los guatemaltecos y guatemaltecas. Pero más allá de lo que son las funciones propiamente parlamentarias, la experiencia de estar en el Congreso nos genera también una cultura democrática de diálogo, de negociación. Yo creo que ese es el gran aprendizaje que proporciona la participación en el Congreso. ¿Qué hemos evolucionado de nuestra dinámica y proceso parlamentario de esos años a la fecha? Bien, yo tengo que decirle, es de mi opinión que tenemos que hacer como un antes y un después de la reforma constitucional de 1994, porque en la Constitución Política de la República que se elaboró en 1985 había un diseño constitucional que por un lado trataba de recoger las corrientes más avanzadas de pensamiento social vigentes en ese momento para introducirlas en la normativa constitucional, pero por otra parte fue redactada en un contexto todavía en el contexto de la Guerra Fría, en el contexto de un Estado contrainsurgente y en la antesala de la introducción de las políticas neoliberales. De tal manera que hay ahí una cierta contradicción. En el propio texto de la Constitución vamos a encontrar algunas normas como por ejemplo la que se refiere a la función de la propiedad, lo que se refiere a el principio del derecho fiscal, se llama solve et repet, que significa que el contribuyente paga y si tiene un reclamo, pues el fisco le devuelve. Ahora, acá en Guatemala se cambió, es al revés. Entonces, se dio esta contradicción desde ese punto de vista del contexto en el cual se hace la Constitución y de las corrientes políticas de avanzada social que en ese momento ya se desarrollaron. En este momento estamos a punto de iniciar un nuevo periodo legislativo. Tuvimos elecciones tanto de primera como de segunda vuelta, y también ver elecciones en esta elección. Tenemos más de 20 años de proceso democrático. ¿Realmente estamos consolidando la democracia? ¿Cómo le parecieron estas elecciones? Bueno, yo creo que también, como se dice, por séptima vez consecutiva, los guatemaltecos y las guatemaltecas han demostrado su vocación democrática, el apoyo a la democracia como régimen y como forma de gobierno, y el considerar que el voto es el instrumento para el cambio en nuestra sociedad. Sin embargo, yo creo que el sistema político en general y las instituciones, especialmente los partidos políticos, no estamos a la altura de las expectativas de la ciudadanía en el sentido de que la democracia
además de ser una forma de gobierno, sea también una forma de convivencia que garantice el desarrollo humano de las personas y la convivencia armónica. Pareciera, y algunos analistas coinciden conmigo en decir que pareciera que la democracia es un poco de fantasía. Es una realidad formal, pero también tiene sus dificultades en términos de creencia y en términos de práctica en la vida cotidiana de la gente. Cómo se manipula la ley, cómo se manipulan los procedimientos, el clientelismo político, todas estas lógicas que estamos y hemos visto en el proceso electoral, ¿no efectivamente generan esa ilusión de una falsedad? Sí, yo tal vez diría que no tanto una democracia de fantasía, porque eso sí nos quedaría demasiado poco que defender de la democracia, sino más bien una democracia delegativa, en vez de una verdadera democracia representativa. Es decir, que cuando vamos a las urnas, como suele decirse, hacemos una elección, pero verdaderamente no escogemos. Es decir, la elección la hacemos entre lo que se nos presenta y no necesariamente entre aquello que podría ser deseable y que pudiese tener la oportunidad de presentarse ante la ciudadanía. Hay una delegación, pero que suena muy democrática. Y la perversidad que tiene, digamos, el hecho de que hay grandes sectores de población que están desinformados, que no tienen un acceso real en términos de participar de un partido político, de la toma de decisiones a la hora de designar candidaturas, limita esta representatividad o esta delegación, más bien usando sus palabras, ¿no le parece? Exacto, por eso es que decimos que no es representativa, porque no representa los intereses de todos los sectores sociales, tiende a ser ejercida en beneficio de quienes detentan el poder y por otro lado hay grandes barreras de exclusión para importantes sectores y estratos de nuestra población. Y efectivamente una siguiente elección con dos vueltas, en donde en la primera tenemos el Congreso que tenemos ya, a punto de tomar posesión en los próximos meses, y el nuevo presidente de la República. Una elección en donde 12 departamentos apoyan al doctor Manuel Valdizón y 10 apoyan o ganó el general Otto Pérez Molina, actual como consecuencia presidente de la República electo. ¿Esto no es una división de país? Yo creo que sí, acentúa lo que muchas veces se ha señalado de la existencia de dos Guatemalas. La Guatemala urbana, la Guatemala de quienes tenemos acceso a mayores bienes y servicios, mejores condiciones de ejercicio de la ciudadanía, y la Guatemala, llamémosle así, deprimida en el sentido de sus condiciones de desarrollo humano y de exclusión de esas oportunidades de desarrollo. Y se ha expresado, ya es como un péndulo histórico a partir de la primera elección de 1985, digamos, de la democracia cristiana al presidente Serrano, luego el paréntesis del presidente Ramiro, y viene después el PAN, el FRG, claro. Después Berché con Gana y la UNE. O sea, es un péndulo en que en algunas oportunidades ha sido esa de Guatemala profunda, como suele decirse, la que lleva a la presidencia a las personas postuladas, y otras veces en que ha sido el área urbana la que se ha impuesto. Y es notorio que en esta elección, de los 8 puntos que finalmente el partido ganador tuvo de distancia con el segundo, 4 de esos puntos se los dio el departamento de Guatemala. Efectivamente. Y si hacemos un desglose de los datos, por ejemplo, tenemos que Valdizón pudo haber ganado, si quitamos los datos de Ciudad de Guatemala y los municipios. El área metropolitana, si lo quitamos, una diferencia de 100,000 votos. Luego, en la suma total, pues obviamente tenemos un ganador. Claro. Esto, a la hora de ver con apoyos y respaldos, el general Otto Pérez Molina toma la presidencia con grandes desafíos, procesos de reforma, reforma fiscal, reforma de la ley electoral, reforma constitucional, mucha exigencia ante los problemas nacionales. ¿Esto no le resta apoyo al ejercicio de gobierno? Sí, yo creo que por una parte están, digamos, las exigencias que ya vienen, porque sí
se considera que se está agotando el diseño político que se hizo en 1985 en ese contexto que yo les señalaba al principio. Ese contexto ha cambiado muchísimo. Entonces ya se va haciendo necesaria la reforma política, la reforma del sistema electoral y de partidos políticos y desde luego la reforma fiscal que sería necesaria aunque no se reformase el sistema político. Entonces está como eso que prácticamente ya las condiciones del contexto lo imponen, pero está también las expectativas que él creó. Es decir, el Partido Patriota, podemos ver que en la primera ronda electoral fue bastante conservador en sus ofertas electorales, pero en la segunda ronda creo yo que por esa competencia con el partido líder, prácticamente sí el partido líder planteaba, supóngase usted, la bolsa solidaria, entonces bueno, yo le pongo aceite, medicinas y leche. Si yo planteo que voy a continuar apoyando a las personas adultos mayores, bueno, yo voy a aumentar la cobertura del programa y así. Y ya no digamos la expectativa respecto a la seguridad ciudadana, que para mí es la principal expectativa que creó Patriota y que creo yo que en ese sentido el desafío de la seguridad ciudadana, es decir, de la persona que va a la escuela y tiene que pagar para poder ingresar a su escuela, de quien pone una panadería y tiene que empezar a pagar extorsión, de quien pone una tortillería. Es un fenómeno más urbano. Sí. Pero ese es precisamente el voto que recibió el general claro. Pérez Molina. O sea que toda esa ciudadanía espera que haya una respuesta a ese tema de inseguridad ciudadana. Y que obviamente si no tiene recursos en un momento en el que este gobierno está heredando un estado quebrado, el desafío principal es todo el tema de la reforma fiscal, ¿no le parece? Claro. Y entonces el propio general Pérez Molina en su discurso de proclamación de victoria, lo primero que hace es un llamado a la unidad y dice que su primer desafío es precisamente construir esa unidad que él mismo ha de reconocer que no se la dio el resultado electoral. Entonces, por un lado, tiene que dar respuesta a las expectativas de seguridad ciudadana de quienes le votaron y por el otro lado, tiene que dar respuestas a las expectativas de desarrollo económico social de quienes no le votaron. Casi para ir cerrando este primer bloque, nuestro propósito es esa reflexión más multicultural y una realidad de pueblos indígenas en una expresión electoral en donde se ve esta separación, esta segregación entre lo departamental y lo metropolitano, también trae consigo una dicotomía entre pueblos indígenas y mestizos, la realidad indio-ladino que tanto se ha mencionado en Guatemala. Yo sí considero que es así. En la medida en que los indicadores de desarrollo humano menores se encuentran precisamente en las áreas pobladas mayoritariamente por los pueblos indígenas, en ese sentido se marca esa diferencia. Conquistó entonces y en consecuencia el doctor Valdizón el voto de los pueblos indígenas según estos datos. Pues yo diría que más que el doctor Valdizón, esa opción de agenda social, la que de alguna manera representó él en esta segunda ronda, la que hizo que el área rural en general y los pueblos indígenas en particular optaran mayoritariamente por este partido. ¿Y cómo debería el patriota rescatar esa solicitud? ¿Qué debería de hacer ya ahora como ganador? Pues yo creo que una disposición al diálogo es indispensable. Yo pienso que sobre todo en el tema de recursos naturales, que en este momento es un tema de gran actualidad para los pueblos indígenas, sobre todo por los planes, ¿sí?, de la construcción de hidroeléctricas. Si usted ve el plan de gobierno del Partido Patriota, le está apostando muy fuertemente a la generación de energía como uno de los puntales del desarrollo económico que el Partido Patriota plantea. Entonces esto indefectiblemente tiene que llevar a la consulta popular. Una consulta popular que además traería otros temas, una cosa Claro. muy amplia, reformas de ley, un diálogo con el Congreso de la República. ¿Fácil el diálogo patriota-Congreso de la República ahora que ellos van al Ejecutivo, según su análisis? Sí, mi análisis me indica a partir de los desprendimientos que ya se están dando
no solamente en quienes van a tomar posesión el 14 de enero. De hecho, en el actual Congreso de la República ya se está produciendo ese desprendimiento, por ejemplo, en la alianza UNE-Gana, de la propia UNE, de alguna fracción de la UNE, y de partidos que apoyaron al líder en la segunda ronda, pero no se consideran aliados permanentes de este partido. Entonces, lo que vemos los analistas es una megabancada del Partido Patriota, que podría facilitarle la gobernabilidad y una buena relación con el Congreso, como mínimo en el primer año de gobierno. Y efectivamente vamos a continuar nuestro programa hablando del Congreso de la República y lo que nos viene. Tenemos elección de Junta Directiva como el gran debate en el Congreso en los próximos días, la aprobación del presupuesto, ir viendo un poco ese análisis. Regresamos después de estos mensajes, estamos en Espacio Público. Soy mestiza, soy Guatemala. ¿Qué es una Guatemala? Nayala Chincali, Nayala indígena, Nayala Guatemala. Mam Qina, Shal el Qina, es Paz el Qina. Cate joven, tu voto es poder. Cate joven, tu voto es poder. Ya no queremos más represión, queremos paz y libre expresión. Aportemos a mi Guate con nuestra opinión. Guate joven está presente en esta elección. Guate joven, tu voto es poder. Vota por los partidos que apuestan por la juventud. Con el apoyo de Fundaju, Sodeju, Unión Europea y este canal. Chincas, yo desearía un mundo sin violencia, mujer, si te han crecido un mundo donde tengamos nuestros espacios de participación, tengamos nuestros derechos como mujeres, como jóvenes, como madres, de verdad, de familia, que luchamos cada día por este mundo, ¿verdad? Nosotras las mujeres necesitamos un espacio, ¿verdad?, donde nos tomen en cuenta, nos respeten, seamos mujeres de bien y a la vez pues demostrar que hemos luchado mucho por el desarrollo, ¿verdad? Mucho más hermosa, mujer, espiga abierta entre pañales. Interesante. Regresamos a Espacio Público. Gracias por vernos, gracias por tener este compartir con nosotros. Estamos en Canal 5 y también por internet en la página de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. En este momento hablamos y dialogamos en Espacio Público con la licenciada Catalina Soberanis y hablamos un poco del Congreso, un Congreso que no tiene aplanadoras, no tiene pesos completos, van a necesitar negociar mucho. Pero usted pronosticaba la posibilidad del fortalecimiento del Partido Patriota en el Congreso de la República, algunas movilizaciones y demás. ¿Qué tan fuerte va a ser el Patriota en el Congreso de la República? Pues por sí mismo efectivamente no tiene una mayoría en el Congreso.
Sin embargo, si lograra articular una alianza con la Gana, con una fracción de la UNE, con Creo eventualmente, con Viva, Encuentro por Guatemala y algunos otros partidos, por eso pensamos que podría incluso formar una especie de megabancada, por lo menos en el primer año, que le permitiese pues hacer algunos avances en la agenda legislativa antes del receso primero, que es en el mes de mayo. Yo creo que es como un tiempo crucial en el que el Partido Patriota tendría que aprovechar, como lo que suele decirse, esa luna de miel o beneficio de la duda que siempre se da a todo gobierno que entra, y ese apoyo que puede tener en un primer pacto de gobernabilidad en el Congreso. Y efectivamente, regresando a las reformas, la fiscal, la constitucional y electoral, siendo totalmente realistas, ¿cuánto podemos avanzar el año entrante en esas 3 reformas? Yo diría que la que más le interesa al patriota es la fiscal. Es decir, el presidente electo ha dicho que le gustaría elevar la carga tributaria siquiera al 14% del Producto Interno Bruto. No está y dice que no va a elevar el impuesto sobre la renta. Yo veo venir una posible alza del IVA, por ejemplo, porque si no es un impuesto directo, es un impuesto indirecto. De ahí que nos quedamos con el IVA. Porque no dice que no va a subir el IVA, solo dice que no va a subir el impuesto sobre renta. Entonces, pues puede ser que se toque el IVA. Y el otro tema que él dice es los ajustes que impidan la evasión, la elusión, que permitan un mejor método o procedimiento para recaudar impuestos, pero creo que eso es el tema urgente. El tema de la ley electoral y de partidos políticos también ha sido de interés del Partido Patriota, puesto que la reforma que se reactivó hace algunos días había sido impulsada por el diputado Valentín Gramajo, que pertenece al Partido Patriota cuando fue presidente de la Comisión de Reformas a la Ley Electoral. Entonces puede ser de algún interés. La reforma constitucional, yo creo que en este momento ellos no tienen un planteamiento de reforma como sí lo tenía el candidato Manuel Vandizón. Entonces probablemente reforma constitucional hasta el 2014, digamos, si es que las fuerzas coinciden en su dinámica de reformarlo. Tenemos una iniciativa de la Universidad de San Carlos, Universidad Rafael Andívar, puestas en la mesa del Congreso de la República, y según esta versión de posibilidades quedaría un poco pendiente. Bueno, en realidad el actual presidente del Congreso, Roberto Alejos, la ha impulsado bastante, pero es una reforma muy limitada, que yo creo que tendería simplemente a ordenar esto que en la reforma constitucional de 1994 produjo una gran distorsión en el equilibrio entre los 3 organismos del Estado, ya que fortaleció las facultades del organismo legislativo, pero debilitó por un lado al Ejecutivo y por el otro lado al organismo judicial, al poner en juego la presidencia del organismo judicial cada año. Esta reforma va encaminada a ampliar el periodo, porque también se había reducido de 7 a 5 años el periodo de los magistrados. Entonces, esta enmienda prácticamente solo tiende a restablecer de alguna manera las condiciones anteriores a la reforma de 1994. A mí personalmente me parece insuficiente. Eso nos deja en una agenda, digamos que mucho más manejable, aunque hablar de la reforma electoral es un debate bastante intenso, que los partidos políticos tienen diversas posiciones y no necesariamente van a estar de acuerdo con sociedad civil o con las observaciones, las misiones de observación que plantean algunos cuestionamientos serios a esta ley electoral y de partidos políticos. Y precisamente hablando de las observaciones y de las misiones nacionales de observación, poco para ir cerrando esa parte de elecciones, ¿qué futuro tiene la observación nacional en Guatemala? ¿Cómo se comportó? ¿Cómo lo evalúa? Pues yo creo que progresivamente se ha ido incrementando el papel protagónico de las misiones nacionales de observación, en la medida en que las propias misiones internacionales han ido disminuyendo también y se han incrementado las misiones nacionales. Esto pues por un lado, como decía, da mayor protagonismo, pero por otro lado genera
un mayor ejercicio de ciudadanía activa por parte de quienes se incorporan como voluntarios y voluntarias en estas misiones, y creo que es una garantía de una auditoría independiente. Pienso que no se ha sabido valorar suficientemente el aporte que la observación nacional puede dar a los procesos electorales. Un proceso que demostró cada vez mayor estabilidad. De alguna manera, los 5 municipios en donde se repitieron elecciones fueron nada más la disonancia, pero en general problemas más, problemas menos, muy estable la elección y una participación de los observadores, 14,000 observadores, muy interesante, que tal vez es un aporte que coincide con lo que usted precisamente decía. Pero ahora, pensando en esa representación que esta elección nos dejó, 22 diputados indígenas en el Congreso, ¿qué pueden hacer 22 diputados? ¿Es una fuerza importante o, según su experiencia legislativa, tanto como autoridad dentro del Congreso, como miembro del Congreso y también como operadora social dentro del Congreso y desde fuera, qué opinión le merece 22 diputados indígenas en el Congreso de la República? Yo creo que, aún siendo minoría, cuando los grupos son de esta magnitud ya empiezan a constituir una masa crítica, es decir, un grupo que sí tiene que ser tomado en cuenta, porque si lo viésemos como si fuera un bloque legislativo, es un bloque incluso mayor a los que tiene, por ejemplo, la UCN con 14 diputados o propio líder. Entonces, si funcionara como bloque, que no es así desde luego, pero ya podríamos decir que es el segundo nivel de representatividad en el Congreso, pero por otra parte, cuando las leyes requieren una mayoría calificada, cobra gran importancia este tipo de bloques o de formaciones en el Congreso, porque sus votos se vuelven apetecibles, se buscan y pueden ser estratégicos en algún momento para la votación. Se ha dicho que no han funcionado como bloque. Algunos desean que funcionen como bloque. Otros dicen no hay necesidad de que funcionen como bloque para hacer avanzar agenda de pueblos indígenas, por ejemplo. ¿Qué recomienda? Yo creo que hay temas que separan, que es, por ejemplo, los temas ideológicos o los temas de ciertos intereses que se representan, pero hay temas que unen, que son temas comunes. Y en ese sentido tenemos la experiencia de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República en la aprobación de la ley para el combate al femicidio. Cuando finalmente se logró que se cohesionara todo el grupo de diputadas en favor de esta ley, en ese momento empezó a ser viable la aprobación de la ley, porque no solamente ellas hicieron incidencia al interior de sus propios bloques partidarios, sino que además se cohesionaron como tal en el Congreso, generaron un debate muy activo y finalmente se obtuvo la aprobación de esta ley. Que es tal vez la metodología que puede recomendarse al grupo de 22 diputados indígenas, ir encontrando temas que los hagan encontrarse y trabajar juntos en la evolución de la agenda de pueblos indígenas en el Congreso de la República. Sí, yo creo que eso es posible. Y nuevo Congreso, nueva Junta Directiva, ¿cómo cree que se va a conformar esta Junta Directiva? ¿Quién la va a presidir? ¿Quién le va a dar la banda al nuevo presidente de la República? Bien, yo creo que se estuvieron, o se dice en el lenguaje común, se barajan, ¿verdad?, por lo menos 3 nombres en este momento. Se ha hablado de la posible permanencia de Roberto Alejos en la presidencia como aliado que sería del Partido Patriota, el bloque, digamos. Es una gran probabilidad. Esa es una posibilidad. Una segunda posibilidad es que si se emana el presidente del Congreso de las propias filas del Partido Patriota, Valentín Gramajo pudiera ser el presidente del Congreso. Y si se buscara más bien como un diputado con mucha experiencia legislativa, ya el diputado Oliverio García Rodas ha manifestado su interés y su aspiración a ser presidente del Congreso. Yo me movería en estas 3 opciones. Hay un análisis que habla de que el sistema político guatemalteco ya no es un sistema presidencialista per se, que efectivamente las modificaciones a las que usted mencionaba
las modificaciones que se han venido dando posteriormente, tanto el régimen interior como toda la lógica política nacional, nos han llevado a un sistema semipresidencialista. El poder del Congreso ha aumentado significativamente y en algunos momentos no permite operar como quisiera el presidente. Claro. La creencia popular de que el presidente lo puede todo ya no es tan cierta. ¿Cómo explica eso? Sí, se puede decir como de dos maneras, o semipresidencialismo o semiparlamentarismo. Correcto. Es decir, que está como en el camino de, con el fortalecimiento del Parlamento, se ha llegado a esta situación. Pero el problema es que no tiene válvulas de salida. Y si no, que lo diga el actual jefe del Ejecutivo, que durante todo el año tuvo a sus ministros sentados a las interpelaciones, que en este momento tienen un carácter indefinido, cualquier partido lo puede plantear, cualquier diputado o diputada, y pueden hacer un número de preguntas sin límite alguno. Entonces, yo creo que en este momento el problema es que cuando hay un sistema parlamentario, o se disuelve el Parlamento, se convoca elecciones anticipadas, como se está haciendo, por ejemplo, en España, cuando el Ejecutivo siente que ya no cuenta con el suficiente respaldo político para seguir adelante, convoca elecciones anticipadas, hay nuevo Parlamento y la nueva confirmación de fuerzas es la que decide el Ejecutivo, pero en nuestro caso no. El presidente no puede disolver el Parlamento no puede fácilmente digamos, dar un voto de falta de confianza al presidente, porque tienen que ser causales muy específicas, y entonces lo que tienen es una capacidad de bloquearse recíprocamente. Que eso es lo que tendríamos que reformar en los próximos meses, años, a ver cuánto tiempo nos lleva a reformar y hacer estos cambios en el sistema político guatemalteco. Pero ¿cómo, y con esto cerramos este bloque, cómo 22 diputados mayas pueden aprovechar este aparente enredo entre la funcionabilidad del Ejecutivo y la funcionabilidad del Legislativo? ¿Cómo aprovecharlo en beneficio de su propia agenda? ¿Es posible? Yo creo que hasta el momento los diputados y diputadas indígenas no han aprovechado los espacios que son muy coyunturales y que se dan solo en determinadas circunstancias en que las minorías pueden tener un peso significativo. Yo creo que en esos momentos en que se producen ciertas crisis parlamentarias, si tiene temas en común, los diputados y diputadas indígenas pueden condicionar su voto, su apoyo a ciertas reformas que le interesan a otras bancadas, al propio Ejecutivo o al organismo legislativo en su conjunto para que avance su agenda. La negociación es legítima en el Congreso de la República, es un recurso legítimo condicionar el voto de la aprobación de determinadas iniciativas en función de dar el apoyo a otras. Y creo que hasta el momento todavía no se ha ejercitado suficientemente esas oportunidades que se presentan. ¿Cuáles son las comisiones más importantes, licenciada? Bueno, las comisiones que siempre quiere tener el gobierno precisamente por su importancia es la Comisión de Finanzas, le interesa mucho la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de Economía, les interesa también mucho la Comisión de Transparencia ahora. Claro. Y ¿cuál otra? Diría yo la de Comunicaciones. Esa es otra comisión que le interesa mucho. Energía depende de la coyuntura. Claro. En este momento sí es una comisión que tendría un peso muy importante. Quizá en épocas anteriores no lo era, pero ahora sí. Vamos a terminar este bloque, en un momento regresamos precisamente para hablar quiénes son los diputados o diputados claves en el nuevo Congreso de la República, pero sobre todo a pensar y a especular un poco sobre el nuevo gabinete de gobierno. Estamos en Espacio Público, soy Álvaro Pop, para mí es un gusto que nos sigamos viendo. La importancia de la cultura maya en la actualidad se refleja en muchos movimientos, dentro de los cuales se encuentra el artístico, y es a través de esta donde buscamos hacer nuestro aporte, brindar nuestro grano de maíz. Consideramos a nuestra cultura ancestral como una fortaleza
que debemos compartir con las demás culturas existentes en el mundo. El llamado a la juventud es que busquen su esencia y a partir de eso construir una vida plena, en la que no tenemos que sentirnos superiores o inferiores a nadie, en la que todos y todas seamos iguales. Riakalap que chapa mayab chaval carifuna chuqayshinka huekayal tijonik chiquepa ketzig mankirich takash kakatamaj que chawik que chomanik romasla kakanaj pa que holomne kakuchi kuch patijobal manka kircht kikash cherta mashik le kashlan tsig romal kola le tijonik pa que psijobal katab anchi uraqik le utlak asle mal pa wa maq ishimuleh Me siento feliz por lo que soy y como soy. Vaca lechera le dijo al lechero, págame la renta del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, crecer con respeto y respetar a todos y a todas. Los niños y las niñas tienen derecho a expresarse. Con otras culturas, en nuestros idiomas y dentro de nuestras culturas. Porque queremos un país y un mundo sin racismo ni discriminación. Muchas gracias, estamos de nuevo en Espacio Público y estamos hablando precisamente de la situación de cara al nuevo gobierno. La toma de posesión es el 14 de enero y cómo juegan las mujeres, cómo juegan los pueblos indígenas, qué pasa en el Congreso, nuevo Congreso, qué pasa en el gabinete de gobierno. Pero veamos antes, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué sucedió en la elección a partir de la participación femenina? Bien, en primer lugar, el incremento de un 22% que se ha dado, digamos, acumulativo de la participación de las mujeres. Yo creo que ese incremento que llevó a las mujeres a representar más de la mitad del padrón electoral en esta oportunidad es producto de un trabajo progresivo, paulatino, que las organizaciones de mujeres, que las organizaciones de los pueblos indígenas han venido haciendo para promover la documentación de las mujeres en primer lugar, porque había... Que fue muy fuerte en el padrón en esta oportunidad. Claro, había muchísimas mujeres que ni siquiera poseían partida de nacimiento. Es correcto. Y creo que por otro lado hay que reconocer que el tema de las remesas familiares, por ser las mujeres titulares, obligó a las mujeres a sacar precisamente su documento de identidad. Hubo también un impulso, una motivación a que se empadronaran. Entonces, en ese sentido, yo veo positivo cómo ha crecido el padrón electoral. O sea, hoy las mujeres somos más como electoras, pero todavía tenemos que decir que somos menos en los cargos de decisión en el Estado, en los cargos de elección popular, en los cargos por designación. Las mujeres, lamentablemente, no hemos pasado en el legislativo de un 13%. De hecho, en esta oportunidad solamente hay una diputada más, es decir, 20 diputadas versus 19 que hubo en la legislatura que va a terminar.
y las mujeres fueron postuladas en cargos que van muy atrás en las listas electorales, de forma que todavía hace falta un tramo muy largo por recorrer. Las mujeres, pues insistimos en que tiene que desarrollarse algunas acciones afirmativas para acelerar ese proceso de incorporación de las mujeres en los cargos de decisión, pero sí vemos también como significativo el hecho de que en esta oportunidad vamos a tener por primera vez una vicepresidenta de la República. ¿Qué impacta esto en la sociedad guatemalteca? ¿Cómo impacta? Porque efectivamente también, y digámoslo con todas sus letras, esta administración tuvo el protagonismo de una mujer. La primera dama también cumplió papeles políticos muy importantes en términos de los programas sociales, por ejemplo, y de una personalidad que demostraba manejo muy activo de estos programas, y ahora tenemos vicepresidenta. ¿Cómo ve esa relación? Yo creo que en parte influyó precisamente el alto protagonismo de la primera dama para que los otros partidos designaran a mujeres, claro, para competir ya, sobre todo en la vicepresidencia de la República. Porque no digo en la presidencia, porque Rigoberta Menchú ya había sido antes candidata a la presidencia, no tuvo que ver, claro, con el protagonismo de la primera dama, pero creo que en el caso de otros partidos sí le ponían frente a la primera dama, que quería ser candidata presidencial, a otras mujeres que tenían también esas aspiraciones. Mujer indígena no aumenta su caudal electoral. Rigoberta, ¿cómo evalúa sus resultados? Pues yo creo que Rigoberta ha representado un símbolo de la participación de los pueblos indígenas, que tiene un protagonismo muy alto en el ámbito internacional y prestigio, pero yo creo que todavía el electorado no la ve a ella necesariamente como gobernante. ¿Todavía? ¿Eso significa que puede ser en el futuro? Pues eventualmente. Yo creo que tenemos que seguir empujando, como se dice, el carro de la historia, para que haya mejores oportunidades y mayores oportunidades, y yo no veo lejano el día en que una persona indígena, sea hombre o mujer, pueda tener la oportunidad de ser vicepresidente o presidente de la República. WINAC, futuro político de WINAC, hizo un ejercicio sin ser partido en la elección pasada. En esta elección, ya siendo partido, en una alianza de izquierda, ¿cómo ve el futuro? Yo creo que WINAC es todavía un partido muy joven, que no tuvo oportunidad de desarrollarse suficientemente en esta elección, precisamente por esa juventud. Entiendo que el partido WINAC, porque he tenido alguna cercanía con él, no se plantea mismo como un partido indígena, ni con una exclusividad para los indígenas, sino con un partido con una agenda amplia, con una agenda nacional, con una agenda, digamos, interdisciplinaria, pero creo que todavía no fue percibido de esa manera en esta elección. Y su alianza con la URNG, que ha venido debilitándose en las últimas elecciones, creo que en esta oportunidad no necesariamente le favoreció. ¿Hacia dónde? Pareciera que ideológicamente los indígenas tienen alguna necesidad de terminar de construir públicamente una imagen ideológica. WINAC y Rigoberta al principio con Ninette Montenegro y su partido Encuentro por Guatemala, luego en este mundo más en la izquierda. Pareciera que entre izquierda y derecha no hay alguna diferencia para esas alianzas y para esa voluntad de alianzas, porque finalmente en segunda vuelta hay una alianza con el doctor Valdizón. ¿Cómo analiza el manejo y construcción de esa ideología en términos de esas alianzas posibles? Usted ha dicho y dijo, y recojo sus palabras, conociendo un poco WINAC, no es solamente no es un partido indígena. Sí, o sea, no es un partido cerrado a quienes no sean indígenas, sino todo lo contrario. Y en el ámbito ideológico, ¿cómo evalúa estos encuentros? Sin embargo, yo creo que desde el punto de vista ideológico, no sé, a pesar de su alianza con la URNG que le empujaba, digamos, hacia la izquierda, no digo extrema izquierda, pero sí izquierda, creo que a pesar de ello, WINAC no se ha planteado como un partido de izquierda. Creo que en términos más que ideológicos, creo que debería definirse en función de agenda social, porque yo creo que donde los partidos políticos
han tenido la capacidad, o los movimientos indígenas han tenido la capacidad de insertarse en un proyecto político y tener un protagonismo muy alto, ha sido desde esa dimensión, de la dimensión de las luchas sociales, de la dimensión de la lucha por los estratos de la población vulnerables o vulnerabilizados, excluidos. O sea, en una alianza muy amplia con esos sectores es que finalmente se logra un mayor acceso al poder. Terminemos este bloque hablando un poco del gabinete de gobierno. Usted ha estado muy cerca de los ejercicios de los poderes del Estado en Guatemala y le da mucha sabiduría entender las lógicas pre-nombramiento, pre-toma de posesión. ¿Cómo ve este nuevo gabinete? ¿Qué podemos esperar o qué no podemos esperar del gabinete que vamos a tener en los próximos meses? Bueno, yo creo que en el ámbito de su partido el presidente tiene la suficiente autoridad, digamos, como para apaciguar las ambiciones que se puedan desbordar en el seno de su partido por llegar a los puestos clave en el organismo ejecutivo. Sin embargo, yo percibo que en esta segunda ronda, en la primera ronda tal vez no fue muy evidente y creo que tampoco fue tan significativo, pero en la segunda ronda yo creo que el sector empresarial privado tradicional sí se decantó por la fórmula del Partido Patriota. Por lo tanto, yo sí creo que él puede ser objeto de presiones para nombrar en su gabinete a personas pertenecientes a este gabinete y que probablemente podríamos ver de nuevo a figuras que estuvieron en el gobierno del presidente Berger. Y lo que no vamos a esperar que suceda, por ejemplo, algo que esperaríamos pero que no se da. Yo creo que lo que no se va a dar, que es, digamos, que se ha dicho que casi al primer año se desborda también el partido de gobierno, yo creo que el Partido Patriota puede mantener una cohesión interna fuerte en el primer año con toda seguridad y yo creo que a lo largo del periodo puede mantener una bancada bastante disciplinada. Como conocedora de los actores, de las dinámicas internas de los procesos partidarios, especialmente este que está a punto de tomar la presidencia de la República y a dominar de alguna manera el Congreso de la República, los dos candidatos presidenciales estuvieron acá en este espacio y ambos mencionaron la posibilidad de crear la Secretaría de Pueblos Indígenas. Más allá de posibilidad, el general Otto Pérez Molina dijo acá que se va a crear la Secretaría de Pueblos Indígenas. ¿Esta declaración qué tan realista es? Pues yo creo que sí tendría las posibilidades con una reforma a la ley del organismo ejecutivo. Como el presidente también se propone crear el Ministerio de Desarrollo Social, yo creo que esta oportunidad de reformar la ley del organismo ejecutivo podría darle esa posibilidad de crear la Secretaría Presidencial de los Pueblos Indígenas, porque lo que se trata es de que quede en el más alto nivel esta instancia. Yo creo que sí se podría contar con la mayoría suficiente para su creación y que aprovechando la reforma de la ley del organismo ejecutivo se incluiría este tema. ¿Y hasta ahí se quedaría esa posibilidad de inclusión en el gabinete? ¿Cuánta inclusión de mujeres y de pueblos indígenas prevé para este gabinete que vamos a tener? Bueno, en el pasado las mujeres y las personas indígenas hemos sido incluidos o incluidas por excepción. Es decir, no hemos llegado ni siquiera a un 30% de participación en el organismo ejecutivo. Entonces, si hay ciertas figuras como emblemáticas o con cierto liderazgo en sus respectivas organizaciones, yo creo que pueden ser tomadas en cuenta. Recordemos que la propia Rigoberta Menchú pues, fue nombrada embajadora de paz en el gabinete del presidente Berger. Entonces no me extrañaría que fuesen convocadas personalidades indígenas, porque en general es esto lo que incorporan los gobiernos, personalidades, gente que ha destacado en la dirigencia de las organizaciones o que tiene un protagonismo académico, político o social, que por un lado le da lustre, digámoslo así, al gobierno, permite presentar una imagen de un gabinete de lujo, de excelencia, y por otra parte también es simbólico para los pueblos indígenas o para las mujeres que allí haya una mujer
que de alguna manera le representa en cuanto encarne sus intereses. Creo que así puede ser, pero no veo como un incremento tan significativo, o por lo menos mayor que el que se ha dado en gobiernos anteriores. Hay personalidades con ese nivel, con ese reconocimiento social, académico, político, que han mencionado ser invitados a participar de ciertos gabinetes en el pasado y que han tenido reservas por una u otra razón. En esta oportunidad, una de las reservas más fuertes es el antecedente del presidente electo, lo militar, su participación en la guerra, pero obviamente habrá que evaluar si los contextos permiten continuar con algunas de estas posibilidades en términos de autoritarismo, de preeminencia de lo militar. ¿Qué podríamos decirle a estas personas que pueden ser invitadas a participar de estos ejercicios de gobierno en este momento en lo particular? Mire, yo le diría que es caso por caso. Depende de cuál es la posición que se les ofrece, si verdaderamente van a poder incidir en ciertos temas clave. Por ejemplo, yo acepté la Secretaría de la Paz en los finales de gobierno del presidente Portillo, pero, por ejemplo, el tema del Programa Nacional de Resarcimiento, de la negociación del Programa Nacional de Resarcimiento, era una cosa que yo creía que podía hacer desde la Secretaría de la Paz. Incidir en la transición con la salida de Minugua hacia la continuidad de la agenda de los acuerdos de paz era otra cosa. Entonces yo creo que aquellas personalidades que puedan ser convocadas a formar parte de gobierno, lo que tienen que, plantearse a sí mismos es, primero que todo ejercicio de poder tiene un costo político. O sea, pretender que todo el mundo va a aplaudir porque ahí está esta persona, en esta administración siempre va a haber un cuestionamiento por una razón o por otra. Asumir posiciones políticas significa tomar posiciones y por lo tanto asumir pagar riesgos gastos. Y desgastes. Exactamente, esa es una primera cosa, que no es para que mi personalidad salga nítida atravesando el pantano, ¿verdad? Y segundo, creo que eso, proponerse algo, si en esa esfera, en ese ámbito de su competencia que se le ofrece, cree que puede dar un paso en la dirección correcta de los intereses que representa, yo le diría a la persona acepte y procure rodearse de un equipo que le apoye para conseguir esos objetivos. Un objetivo preciso, una meta precisa y tener la claridad de que obviamente va a pasar el pantano teniendo sus costos. Usted fue la secretaria de la Paz que entregó estas instalaciones a la Academia de las Lenguas Mayas y hoy la televisión está haciendo este ejercicio. Cerramos este bloque con un comentario suyo a esa experiencia que la regresa hoy a estar en este espacio público que es también su espacio. Precisamente en la Comisión de Acompañamiento a los Acuerdos de Paz y yo en lo personal como secretaria de la Paz me propuse que esto fuera una realidad, que el canal, que era un compromiso de los acuerdos de paz, que se entregara este canal de televisión a la Academia de Lenguas Mayas y por eso para mí fue una gran alegría el poder poner los pies en este lugar para hacer entrega de ese canal y el ver cómo está creciendo el canal, cómo se está desarrollando, lo cual es una gran satisfacción, pero sobre todo es un gran beneficio no solamente para los pueblos indígenas, sino para la construcción de la multi e interculturalidad en Guatemala. Efectivamente, muchas gracias. Estamos terminando este bloque, vamos a regresar con conclusiones y redondeando nuestro análisis de una situación muy particular después de la segunda vuelta electoral ya con presidente electo. Volvemos después de estos mensajes. Incowaral, Cheusipashi, Kaushla. Refugio, trabajo. Azukilal, agua. Yinakich, Yinachila. Yinakayir, Yinahuacho, Yinatzajo. Me olvidas.
Respetemos a todos los seres vivientes. Majuno ta somri, yakjun kapanong. Conogel, Ojruachuleu. Cuidemos nuestra madre tierra. La Universidad de San Carlos de Guatemala ha iniciado la formación para optar a la carrera técnica y la licenciatura en lingüística maya. Esta nueva carrera abre nuevas oportunidades en la sociedad guatemalteca. Para fortalecer nuestros idiomas mayas en Guatemala. Prepárate para ingresar en el 2012. Los requisitos son: ser egresado del nivel medio, ser mayahablante, haber aprobado exámenes de admisión de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Acércate a la unidad de información del Centro de Aprendizaje de Lenguas de la Universidad de San Carlos, CALUSAC. Fortalezcamos todos y todas nuestras culturas. Estamos en espacio público y hemos tenido una maravillosa conversación sobre la política, sobre los desafíos, sobre los antecedentes de la Guatemala que tenemos, sobre el Congreso de la República, la nueva presidencia, las elecciones que llevaron al general Otto Pérez Molina a la presidencia. Y para cerrar nuestra conversación con la licenciada Catalina Soberanis, en realidad una historia significativa, su trayectoria, nuestro reconocimiento a esa vida dedicada al país, que realmente, como muchos dicen en otras partes, poco agradece, un país que poco agradece, y así es, pero eso lo tenemos claro, pero nuestro reconocimiento a ese trabajo. Cerrar con comentarios finales que no pueden ser conclusiones, en política es difícil llegar a conclusiones, pero comentarios finales, especialmente pensando en cuáles son los desafíos fundamentales que va a tener el nuevo gobierno y cómo debería de enfrentarlos prontamente. Hemos tenido ejercicios en los cuales venimos repitiendo lo mismo, repitiendo el tema de seguridad, repitiendo el tema fiscal, repitiendo y repitiendo, repitiendo. ¿Qué desafíos fundamentales tiene esta administración de cara al futuro? Pues fuera de los desafíos, como si dijéramos temáticos, que ya los mencionamos, el tema fiscal, el tema de los recursos naturales, el tema de la salud, de la educación, que son los temas, digamos, de mayor urgencia, realmente urgentes. Digamos, el desafío mayor que el propio presidente ha reconocido es precisamente el desafío de la construcción de la nación guatemalteca sobre la base de armonizar los intereses de todos y todas los guatemaltecos. Es decir, que no por el hecho de que haya un compromiso básico con la seguridad, se deje de lado el compromiso fundamental que es el desarrollo humano de toda la población guatemalteca. Cuando tenemos esos índices realmente vergonzosos de niñas que llevan en su vientre, niños y niñas que ya van a nacer con deficiencias nutricionales que les van a impedir desarrollarse como seres humanos, cuando hemos tenido estos efectos tan dramáticos de los desastres naturales que a estas alturas todavía no han podido ser superados, como el Mitch, la tormenta estándar, depresiones tropicales que han golpeado sobre todo a esos sectores deprimidos de nuestra población, yo creo que ningún gobernante puede permitirse el lujo de dejar para, digamos, una prioridad diferente el tema del desarrollo económico y social y de la atención a esos problemas. Estamos a punto de entrar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El embajador Guy Rosenthal ha hecho un trabajo muy importante en esa negociación. Guatemala toma posesión en los primeros días de enero. El presidente de la República tiene la responsabilidad de encabezar la política exterior. ¿Qué recomendaciones podemos darles ante ese desafío enorme, primero en la historia de este país? Pues yo creo que es un gran privilegio el llegar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No todos los países tienen esta oportunidad que en este momento tan crucial se le presenta a Guatemala. Creo que el tema de Palestina va a ser un tema sobre el cual tiene que hacerse una reflexión muy profunda sobre la posición a tomar, pero creo también que está el tema del apoyo a la UNESCO. Creo que este es un tema muy importante porque no se puede dejar que la UNESCO se debilite, porque es una agencia de Naciones Unidas que brinda un apoyo fundamental en el tema de alfabetización, en el tema de cultura de paz y reconciliación y muchas otras áreas que contribuyen a la construcción de una cultura humanista y humanitaria en todo el mundo. Es otro tema que creo que debe ser considerado, aunque no es un tema de seguridad, pero es un tema del sistema de Naciones Unidas. Y luego yo creo que Guatemala sí no puede descuidar su relación con el Istmo Centroamericano. Nuestra vocación natural es hacia el Istmo Centroamericano, hacia vernos como una sola región. La comunidad internacional entera nos ve como región, pero lamentablemente los países en lo individual no hemos sido capaces de vernos así. ¿Reforma al Parlamento Centroamericano? Yo también integraría eso para darle mayores facultades de legislación para la homologación en diferentes temas para Centroamérica. ¿Superado el conflicto Costa Rica-Nicaragua? Yo creo que no. El conflicto Costa Rica-Nicaragua puede incluso agravarse por la tensión interna que el presidente Daniel Ortega va a tener que enfrentar durante los primeros meses de su ejercicio. ¿Nos toca hacer algo en ese yo ámbito? Creo que en ese sentido Guatemala puede hacer buenos oficios. Creo que así como fue en el proceso de Esquipulas, que el presidente Cerezo hizo precisamente ese papel de buenos oficios entre Daniel Ortega y entonces Napoleón Duarte en la tensión que había entre Nicaragua y El Salvador, lo puede hacer ahora el presidente Pérez Molina y su canciller. Esperamos en el trabajo de que, si no es posible en este momento arribar a la integración política centroamericana, sí demos pasos adelante en esa homologación normativa y sobre todo en la unidad de los pueblos, que es la más importante. Lo más importante en realidad. Esperamos, deseamos, pedimos que realmente el nuevo presidente tenga capacidades de estadista, y que en ese sentido los desafíos que estamos viendo en el ámbito internacional, tanto como el nacional, puedan realmente enfrentarse con las debidas decisiones. Los pueblos indígenas siguen esperando y el voto así lo demuestra, y esa es una exigencia que deberá de tomarse inmediatamente en el Congreso, tanto como desde el Ejecutivo. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a ustedes por habernos visto. Regresamos dentro de una semana.